Se dio inicio inmediatamente a acciones en contra de lo sucedido ayer en el Congreso de la República respecto a esa votación realmente fugaz, porque ese es uno de los temas que han planteado varios senadores del Partido del Pacto Histórico y también de los que apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro, y es que plantean esos interrogantes de por qué una votación en el Senado de la República que era tan fundamental, que era tan importante, como en este caso decidir sobre si se le daba la oportunidad a los colombianos de participar en un mecanismo completamente democrático, pues esta votación se dio realmente de una manera rápida, se dio muy rápida, contrario a lo que sucede en este caso con otros proyectos en donde las votaciones en el Senado duran aproximadamente media hora. Los que vimos allí esa votación, los que estuvimos pendientes a través de los canales oficiales, pues evidentemente nos pudimos dar cuenta que efectivamente esa votación duró aproximadamente 3 minutos, y eso es mucho porque realmente duró aproximadamente 2 minutos con 38 segundos más o menos, puede que esté diciendo un poco más o un poco menos en segundos. Sin embargo, aún así, pues es realmente preocupante el tiempo que se le dio a los senadores para que pudieran votar, tanto así que dentro de las votaciones fueron aproximadamente un poco más de 90 senadores que votaron respecto a los que se encontraban en el recinto, y fuera de eso otros que no pudieron votar. Hay una senadora incluso del Pacto Histórico que ha sido bastante cuestionada, es la senadora Marta Peralta, que no estuvo presente en la votación. Hay que dejar algo completamente claro, y es que no es la primera vez que pasa con la senadora Marta Peralta, en donde se ausenta de votaciones realmente importantes, y en este caso pues ella alegó que supuestamente salió un momento, que el Senado lo sabía, que ella había en este caso solicitado que pudiera salir y que justamente en ese momento se dio la votación y que ella no votó. Completamente extraño, pero además esto también hay que decirlo y es completamente reprochable porque esta era una votación fundamental, era algo esencial, y qué extraño que justamente en ese momento se le diera por salir, que justamente en ese momento tuviera ella que sí o sí abandonar el recinto, y que en ese momento se dio la votación y no alcanzó a ingresar a votar. Eso, por supuesto, pues ha sido otro de los temas de conversación. Sin embargo, también hay que dejar aquí un precedente sentado completamente, y es el de Efraín Cepeda, su actuar, el actuar de la oposición, en donde, hay que decirlo, no se dieron las garantías necesarias para que los senadores pudieran votar. Se le notaba y se le escuchaba a él, en este caso, el nerviosismo para cerrar lo más pronto posible la votación, y eso da pie para que los colombianos y también algunos congresistas piensen que hubo fraude en medio de esa votación. Y no solamente eso, hay otro tema que preocupa muchísimo, y es el tema de que, a pesar de que la reforma laboral revivió con esa apelación, y que de hecho esa fue una jugada también que realizó Efraín Cepeda, cambiar el orden del día para que no se dialogara primero sobre la consulta popular, sino más bien sobre la apelación de la reforma laboral, pues esta se aprobó, y evidentemente ahí ya iban a tener una razón los de la oposición para hundir la consulta popular. Esta reforma laboral que revivió pasó a la Comisión Cuarta, que en este momento está presidida por Angélica Lozano del partido Alianza Verde. Una persona que posa de correcta, que posa de impoluta, que posa de que supuestamente está con el pueblo colombiano y con los trabajadores, pero está dejando completamente claro que no es así. Ella no votó la consulta popular, no votó ni sí ni no, dio un argumento y una excusa realmente rebuscada que ya la vamos a escuchar, pero lo que preocupa aquí en medio de todo esto es lo que reveló la senadora Esmeralda Hernández del partido Pacto Histórico, de cómo está actuando Angélica Lozano y cuál es su jugada para que efectivamente esta reforma laboral que revivió se hunda en su comisión. Ya vamos para allá y ya vamos a escuchar, por supuesto, esa excusa que dio Angélica Lozano para no votar, porque hay un dicho que dice que desde que se inventaron las excusas, pues todo el mundo queda bien, y ese es el caso preciso de Angélica Lozano. Antes de irnos para allá, como siempre, la invitación a que ustedes se suscriban a nuestro canal. Bienvenidos, gracias a todos por seguir apoyando a los medios alternativos. Gracias por continuar dejando sus comentarios, por ir compartiendo, por dejar su like. Esto es sumamente importante, y más para que los colombianos se den cuenta quiénes son esos senadores que no pueden pasar en el año 2026. Ese año es fundamental. Nos veremos enfrentados, y por supuesto los senadores de oposición se van a dar cuenta en el año 2026 quiénes son los
que mandan, que no son ellos, que no son 49, 50 senadores que decidieron oponerse a millones de colombianos, sino que el pueblo en el año 2026 les va a dar una dura batalla y que evidentemente la vamos a ganar, y es en las urnas, democráticamente. Esta nota que ustedes están viendo aquí en pantalla, pues la publica Blue Radio, en donde hacen público un documento que expresa que varios senadores del partido del Pacto Histórico y también de la Alianza Verde pues solicitan la reapertura de la votación porque alegan que efectivamente pues el tiempo fue completamente innecesario para que pudieran votar. Vean esto. Con la firma de 10 senadores del Pacto Histórico y la Alianza Verde fue presentada la proposición solicitando la reapertura de la votación de la hundida consulta popular en la plenaria del Senado, argumentando que el tiempo de votación fue insuficiente para que votaran todos los senadores presentes en el Capitolio. Y así fue. 3 minutos para que votaran más de 180 senadores. 3 minutos. Eso nunca se había visto. Incluso lo denunciaron varias personas, lo denunciaron varios senadores, porque usualmente se da un tiempo de media hora regularmente para que los senadores puedan votar. 27 minutos menos. ¿Por qué? ¿Por qué el afán de votar? Vieron que efectivamente iba ganando el no e inmediatamente cerraron la votación. El presidente además también dejó aquí público un video que ya lo vamos a observar, en donde se puede observar al secretario del Senado prácticamente tachando un voto por el sí, en donde se ve pues también bastante enojado Armando Benedetti, el ministro del Interior, y el presidente escribió: aquí el secretario del Senado tacha un voto por el sí y no deja votar a los que seguían. No dejó votar a la senadora Marta Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo. Observen ustedes este video. Repitamos la votación. 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 Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repitamos la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. No, repitamos votación. Repitamos. Están haciendo trampa. Está haciendo trampa. No, está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Apelamos la votación. Apelamos la votación. Repitamos. Sin trampa, sin trampa, sin trampa. Apelamos la votación. Sin trampa. Sin trampa. Sin trampa es lo que pide aquí el senador. Completamente lamentable, ahí lo vieron ustedes, pero más lamentable aún es que en pleno siglo XXI, en plena actualidad con tanta tecnología, este papel sea la prueba, según Catherine Juinao y según los medios tradicionales de comunicación, de que supuestamente no hubo fraude. Este papel, esta hoja de una libreta arrugada, doblada, rayada, sea la prueba. Vean esto. Ella le responde al presidente Gustavo Petro respecto a esta publicación que él hace, y ella dice: no tachó nada, presidente, aquí está la prueba. Mejor deje de prenderle velas a Benedetti, que, le repito, solo traerá más problemas. ¿Qué tal si mejor usted se dedica a buscar los acuerdos de manera limpia para la reforma laboral que revive ahora? Sea serio, trabaje, dice Catherine Juinao, una de las congresistas que poco o nada hace. Esa misma congresista que alegó, y que eso tampoco lo tenemos que olvidar para el año 2026, que mencionó que necesitaba 4 cámaras y 4 senados, por supuesto, para llenarse los bolsillos de dinero y luego olvidarse completamente de nuestro país. Ella misma lo dijo: hacerlo de Fajardo, irse a ver ballenas. Pero resulta que los colombianos saben quiénes son los que están detrás y quiénes son los traidores, como el caso de Angélica Lozano, esa senadora que yo les mencionaba a ustedes, que pareciera que estuviera del lado de los colombianos, pero realmente no es así. La señora en este caso pues alegó de que supuestamente había tenido que salir del recinto. Ya les voy a mostrar para qué, pero quiero que empecemos primero viendo este video, en donde se puede observar cómo le gritan que es una traidora, y ella, al igual que los cobardes, decide quedarse completamente callada, no dice absolutamente nada. Y quiero que observen ustedes este video. Vean lo que publica aquí Hernán Muriel. Menos mal le gritaron a Angélica Lozano lo que es en la cara: traidora. Y como ella, muchos estafadores del pueblo más que dicen reivindicar los derechos, pero todo es falso.
Bien por Camilo Restrepo, por esa con Giovanni Enciso, que estaban allí transmitiendo en vivo, estaban mostrando lo que sucedía en el Congreso mientras cada uno de esos senadores de oposición salían del Congreso después de haberle dado una bofetada a todos los colombianos. Vean esto. Aquí está otra de las tramposas del pueblo. Angélica Lozano, ¿no? Angélica, traidora. Traidora. Sí, traidora, Angélica. No venga. A ver, no corra. Consulta popular. Que fuera del pueblo, señor. Miguel Uribe. Viene Miguel Uribe. Salen. Pero Lazo, sí. Lazo, se metieron con que sientan al pueblo, que esta gente sienta al pueblo. Ya estoy trinando mi cuenta de tiene que haber cacerolazo, hermano. Aquí está. Esas fueron las reacciones de los asistentes. Le gritaron traidores tanto a Angélica Lozano como a Miguel Uribe Turbay, que legislan en contra de todos los colombianos. Y les decía yo a ustedes incluso que Angélica Lozano, ya dio sus supuestas razones de por qué no había votado. Quiero que ustedes escuchen esta excusa, una de las más rebuscadas. Ojalá sí saliera de verdad la supuesta periodista que ella menciona, que la llamó para darle una entrevista y que supuestamente por ese motivo ella tuvo que salirse del recinto y no alcanzó a votar. Vean esto. Ahí el presidente Petro le está haciendo preguntas, ¿no? ¿Por qué no votó usted primero en la sesión de ayer? Pues un poco atrevido que me pregunte, pero a los ciudadanos sí les contesto. Porque estuve que le afuera. ¿El presidente o que le pregunte yo? Sí, el presidente. Los ciudadanos sí, los periodistas también. Pero... Que es atrevido que el presidente Gustavo Petro le pregunte por qué no votó, cuando es un proyecto presentado por el gobierno nacional, es decir, por el presidente Gustavo Petro, y que es muy atrevido que él le pregunte, ¿no? Es decir, ella gana más de 48 millones de pesos para ni siquiera votar algo tan importante como lo es la consulta popular. El presidente como exigiéndome cuentas, pero por supuesto, una periodista de RCN, un rato antes, porque pues no se había dicho se va a votar ya, me dijo por favor salga y hacemos un directo para explicar lo que se vota, la apelación y demás. Por eso no estaba en el recinto y no alcancé a llegar. El ministro del Interior me dice que daban por descontado que su voto era no. ¿Cómo hubiera sido su voto? Pues yo lo dije siempre, y así me dijeran ingenua, yo dije, el único precedente de la consulta del 2018 en Colombia fue aprobado en la plenaria del Senado por unanimidad, con una condición, que se hiciera después de elecciones. Me dijeron, ingenua, así se votó el del 18, y yo siempre dije, ¿queremos reforma o queremos campaña? Y si queremos reforma, el camino es la apelación. Y bienvenida a la consulta popular, sin miedo, después de elecciones. Nunca se votó ni se discutió esa opción. Sí, pero senadora, revivida la reforma laboral en el escenario había que votar sí o no en el que usted estaba fuera del recinto, nos dice teniendo una entrevista, ¿su voto hubiera sido por el sí o por el no a la consulta? Pues yo siempre lo dije, pero de verdad yo lamento que no les sirva mi respuesta. Llevo años diciendo, igualito que la consulta del 18, aprobada por unanimidad después de elecciones. ¿Eso se discutió? No. ¿Se consideró? ¿Su voto hubiera sido sí? Si es después de elecciones, sin duda, pues es que lo argumenté, lo grafiqué. Es que no era si es después, era si es por la noche, si es de día. ¿Hubiera votado sí o no a la consulta popular? Discúlpeme, doctor. Expresé, Néstor, no encontré más palabras para expresar porque yo percibía una distorsión, y es que al gobierno no le interesa la reforma laboral ya, sino la campaña vía consulta. Y esa razón que da Angélica Lozano fueron las varias razones que dieron supuestamente los de la oposición de que el presidente Gustavo Petro, según ella y según todos los de la oposición, pues quería hacer campaña con la consulta popular. En realidad, como lo he mencionado en varios videos, es el miedo a que sean los ciudadanos que salgan a votar y que ellos queden en ridículo, los de la oposición, y vean que no solamente el apoyo es hacia la consulta popular, sino al gobierno del presidente Gustavo Petro. Escucharon ustedes ahí la supuesta excusa de que ella se salió porque una supuesta periodista de RCN la llamó, que para que diera una entrevista, y que justo en ese momento, muy también hay que decirlo tal cual al estilo de Marta Peralta,
Extrañamente se dio justo en ese momento la votación y no pudieron votar. Vean ustedes lo que escribió aquí la senadora Esmeralda Hernández, que ha hecho un seguimiento riguroso a lo que está sucediendo con el tema de Angélica Lozano y por supuesto a qué comisión en este caso llegó el tema de la apelación de la reforma laboral que se revivió y que llega justamente a la comisión de Angélica Lozano, que en este caso es la comisión cuarta, esa que ella está presidiendo. Vean. Después de hundir la consulta popular y negarle al pueblo el derecho a decidir, ahora Efraín Cepeda remite la reforma a la Comisión Cuarta del Senado. Un escenario sin mayorías y presidido por Angélica Lozano, la misma que hoy le dio la espalda al país al no votar la consulta y que en realidad siempre estuvo en contra. Es evidente que se están burlando de los trabajadores, lo advertimos. Y no solamente eso, ella publicó aquí este comunicado, este es un documento en donde se puede observar pues quiénes van a ser los ponentes. Y estos ponentes preocupan porque son mayoría los que votaron no a la consulta popular. Entonces queda completamente claro aquí cuál es la jugada. Revivieron la reforma laboral, hundieron la consulta popular para que revivida esta reforma la puedan hundir. Básicamente eso es lo que va a suceder. Vean esto. La trampa continúa. Si no hunden de nuevo la reforma laboral, van a desfigurarlo todo con una versión light. Estos son los ponentes. Aida Bella y John Roldán votaron sí. Angélica Lozano y Richard Fuelentana no votaron y los otros 5, todos de oposición, votaron no a la consulta. Tienen las mayorías para desplazarla o sepultarla. Y vean ustedes aquí, efectivamente está la fotografía, los nombres, los partidos. En realidad en la comisión cuarta, de hecho ni siquiera hay claridad de por qué llegó esta reforma allí, por qué se revivió la reforma y justamente dio a parar allí a la comisión cuarta que la está presidiendo Angélica Lozano. ¿Por qué? Pero ya vamos a escuchar las razones de la senadora Esmeralda Hernández de por qué eso está sucediendo. Además, vean esto, hasta incluso algunos medios lo dicen, la reforma laboral arranca con el pie izquierdo. El coordinador ponente será Juan Felipe Lemos, primo de Uribe y opositor del gobierno del cambio. Lo peor fue Angélica Lozano quien lo dejó pasar. ¿Reforma para los trabajadores o trampa desde adentro? ¿Ustedes qué piensan? Escríbanos aquí abajito en los comentarios si ustedes creen que efectivamente esto es una trampa o si existe de pronto la remota posibilidad de que esta reforma pase. Vean ustedes lo que dice aquí la senadora Esmeralda Hernández. Ella da incluso sus razones también y expresa por qué Angélica Lozano está haciendo una trampa enorme con esta reforma laboral, por supuesto con la consulta, y además cómo le está mintiendo a los ciudadanos y a todos los colombianos trabajadores. Angélica Lozano hizo parte del plan para hundir la consulta popular en el Senado. Es una política rastrera, tramposa y marrullera. Hace oposición escondida por debajo de la mesa. Si la laboral terminó en la comisión cuarta que ella preside, no fue casualidad. Todo fue planeado. Observen ustedes cómo la senadora Esmeralda la destapa. Vean esto. Tengo que decir varias cosas frente a su comportamiento y varios del Partido Verde, pero especialmente sobre el comportamiento de Angélica Lozano. Uno con Efraín Cepeda, uno con el Centro Democrático, con Miguel Uribe, con Paloma, con María Fernanda. ¿Sabe a qué atenerse? Es decir, ellos juegan de frente, ellos hacen oposición de frente. Lo que hace Angélica Lozano es oposición, pero rastrera, escondida, mentirosa, por debajo de la mesa. Esa es la característica de esa señora y de ese sector político. Esa señora siempre hace exactamente lo mismo, es decir, lo que pasó ayer fue una demostración de eso. Ella antes había anunciado su voto a favor de la consulta popular. Ella es la que les arma la estrategia. Si ustedes miran... Sí, porque ella fue la que presentó la proposición para que votaran la... Miren lo que tenía prevista la oposición. Liderada por Efraín Cepeda, presentan una propuesta de archivo a la apelación de la reforma. Es decir, para que la gente no se confunda, porque archivo, apelación, mejor dicho, presenta una proposición para que se acabe de hundir la reforma, para que no se reviva la reforma. Y ella les arma la estrategia. Ella les dice, no, el camino no es ese, el camino es revivir una reforma que ya está muerta, que ahorita quisiera que hablemos de eso, reitero, para que eso sea el argumento y sea la excusa para votar no a la consulta popular, porque les vamos a ahorrar plata y vamos a dar la discusión gratis en el Congreso y al país le salen 0 pesos. Ella arma eso. Ella dijo que 5 semanas. Pero les explica además, o sea, como a niños chiquitos, nos cogen el tablero y le explica al Congreso, hace la tarea de buscar voto por voto y bancada por bancada. Y cuando se estaba tomando la decisión, porque ya sabía que cada voto era decisivo, como siempre, se sale y se hace la que es que yo no me di cuenta qué pasó aquí, una cosa cochina, rastrera por debajo. Ese es su actuar, ese es el actuar de esa señora y de ese sector político y siempre han actuado así. Ella sí se dio cuenta.
Siempre ha actuado así Angélica Lozano, también según las declaraciones de Esmeralda Hernández. Por supuesto, no es de sorprendernos que un sector como lo es, en este caso el de Angélica Lozano, el de Claudia López, utilizó, y ahí sí les sirvió, el mecanismo completamente constitucional de participación ciudadana, que es la consulta popular, pero obviamente cuando ellos lo necesitan, solamente les sirve y es necesario cuando ellos lo van a utilizar. De resto, para absolutamente nadie. Ella publicó este video que no lo vamos a escuchar, en donde ella dice pues cómo en este caso se ordenaría en tiempos, teniendo en cuenta pues que la apelación, que en este caso la resurrección, por llamarlo de alguna manera, de la reforma laboral, pues dio a parar en su comisión, y ella escribió: con consenso y con el gobierno a bordo se aprobó la apelación de la reforma laboral. Tenemos 38 días para dar ese debate. La ciudadanía exige recuperar y garantizar sus derechos laborales. Manos a la obra. El país entero mira al Senado. No vamos a escuchar el video. Lo que ella dice allí es cómo en este caso se tendría que ordenar en tiempos, lo que tendrían que hacer, a quienes tenían que escuchar supuestamente para aprobar esa reforma y que pase a plenaria del Senado de la República. El presidente, por supuesto, no cayó. Él le respondió, fue contundente, y vean ustedes cómo también la desenmascara, porque esto de verdad la deja completamente al descubierto de esas jugadas que está haciendo en contra del pueblo. Vean lo que él escribió. La gran pregunta que me hago es si Angélica Lozano abandonó la plenaria y no votó, solo calculando entonces que vendría a ser ella la que podría aprobar la reforma por ley sin pueblo. Muy triste, necesitaron un senador convicto que liberaron para votar contra el pueblo y una senadora pensando en protagonismos y que por eso no fue a votar. Así quisieron negar la decisión del pueblo. Esos cálculos salen muchas veces mal. Yo apoyé a Angélica para ser la presidenta del Senado en contra de Iván Name. Ahora usan a Iván Name para tratar de hundir la reforma pensional. Ahora usan también a Angélica para hundir la consulta popular y hundir también la ley que presenté para ser discutida en el Senado y que 8 senadores de la Comisión Séptima traicionaron. El gobierno volverá a presentar la consulta popular con otra pregunta adicional en salud, pero esta vez ya el Senado la discutirá con el pueblo en las calles y carreteras, si así lo deciden las asambleas populares en los municipios. El lunes en el Paseo Bolívar en Barranquilla los espero para comunicar la decisión popular. El presidente de la República convoca a toda la población a las asambleas populares municipales, cabildos populares desde hoy hasta el domingo. Allí se debe discutir la decisión a tomar, si aceptamos el fraude o vamos a ejercer el derecho a la huelga general. El derecho a la huelga establecido a la Constitución no es decisión del gobierno, debe ser una decisión soberana del pueblo, que es el constituyente primario de cara a que el Senado, actuando con limpieza, vote de nuevo la consulta popular. El presidente está listo para obedecer el mandato del pueblo. Es ese llamado fuerte, contundente y directo que hace el presidente respecto a estos rastreros que están en el Congreso de la República, porque muy bien lo mencionó la senadora Esmeralda Hernández. Son una oposición rastrera, tramposa y marrullera. Eso es lo que es hasta incluso Angélica Lozano. Vamos a estar muy pendientes de cómo transcurre ese debate en la Comisión Cuarta. Vamos a ver con qué le va a salir al pueblo. Vamos a ver si efectivamente se va a dar un debate a la altura y si en este caso llega una reforma al Senado completamente estructurada como salió de la Cámara de Representantes, que en realidad fue una de las mejores reformas que en este caso propuso el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que los leo a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, no olviden dejar su like, no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto, y por favor, como siempre les digo, no olviden por favor compartir este video para que todos sepan quién está detrás de Angélica Lozano, o mejor, qué hay detrás de Angélica Lozano, que al parecer está actuando en contra del pueblo, está haciendo jugaditas muy al estilo del uribismo y de la oposición. Los leo a todos. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video. Chao.